Pues a todos, buenos días ahí en Guatemala y vamos a iniciar con la segunda parte de la sesión número 4, taller virtual de turismo, dentro del módulo 2, formación técnica de Emprendamos Guate, programa de apoyo al emprendimiento en el que están participando IDOM y Deusto, al igual que Pronacom como entidad colaboradora. Dicho esto, y un poquito, tres cuestiones o varias cuestiones de nivel logístico. Vamos a estar comunicándonos a través de este sistema durante 2 horas, con lo cual, para ordenar un poquito la gestión de las preguntas, dudas, cuestiones que puedan surgir, pues se ruega se mantengan los micrófonos apagados y luego se realicen en la última media hora de la sesión, se puedan realizar todas las preguntas, dudas o cuestiones, aclaraciones, ruegos, lo que se estime por parte de la audiencia. En cuanto a la sesión, decir que esta sesión va a ser más dinámica y más cercana a la realidad guatemalteca de lo que fue la primera sesión, que fue quizás un acercamiento más teórico, también desde datos y aspectos de la realidad guatemalteca, pero en esta sesión vamos a hablar más bien de aspectos o, digamos, experiencias reales que se están dando ahora en el País Vasco. Para ello, la jornada está organizada de la siguiente manera. Se van a presentar 4 ejemplos prácticos que no han sido elegidos al azar, como luego diré, y en el último ejemplo práctico, en el que hablaremos del turismo y de la digitalización, contaremos con la presencia de un emprendedor de nuestra incubadora de la Universidad de Deusto de aquí Bilbao, que está realizando un proyecto sobre turismo y digitalización. En concreto es un producto dirigido a los museos que él, para que la sesión sea lo más dinámica posible, mediante un modelo entrevista-exposición, pues iremos desgranando un poquito cuáles son los drivers, las dificultades que tienen el emprender en un sector como este. Dicho esto, me presento, lo mismo que hice en la sesión anterior. Mi nombre es Raúl Oraindía, trabajo en la Universidad de Deusto y en concreto gestiono la incubadora de empresas de nueva creación Deustocavi de la Universidad de Deusto aquí en Bilbao, y dentro de mi, digamos, largo expertise, he de decir que llevo 10, 11 años en este mundo del emprendimiento, trabajando desde muy diversas facetas. En un primer estadio de estos últimos 11 años de mi carrera profesional, estuve trabajando desde el punto de vista de la administración, gestionando un centro de empresas e innovación que ayudaba también a emprendedores de toda la provincia de Vizcaya a llevar adelante sus emprendimientos, y esta experiencia me dio también una cercanía hacia este sector que es el emprendimiento de turismo. Sector del turismo que en años anteriores también había estado relacionado con él desde el punto de vista de mis responsabilidades como gestor de una oficina de turismo, en concreto de la oficina de turismo del Ayuntamiento de Guernica-Lumo, un municipio de 15.000 habitantes, y también en mi condición de presidente, gerente de una asociación de 10 municipios costeros de la provincia de Vizcaya, aquí en el norte de España, municipios que van desde los 100.000 habitantes hasta los más o menos 15.000 habitantes, y gestionábamos toda la política promocional turística de estos 15 municipios costeros. Dicho esto y presentado brevemente este currículum y el porqué de mi presencia hoy aquí con ustedes, con vosotros, pues vamos a tratar de explicar por qué hemos elegido estos 4 ejemplos prácticos. El primero está relacionado con el turismo y gastronomía, el segundo es turismo y entretenimiento, el tercero es ecoturismo y el cuarto es el turismo y digitalización. Los ejemplos están centrados y tienen que ver fundamentalmente
con las líneas estratégicas que vimos que el gobierno guatemalteco está siguiendo para el fomento y el desarrollo del turismo y del emprendimiento en turismo en Guatemala. Tuvimos la oportunidad en la sesión anterior de desgranar esos 11 segmentos de mercado dentro de lo que es el espectro del turismo en Guatemala. De esos 11 sí que vimos y tuvimos la oportunidad de ver cuáles eran las líneas estratégicas y maestras, sobre todo y en particular en este año 2018, y algunas de las cuales tienen mucho que ver con los ejemplos prácticos que vamos a ver hoy aquí. El porqué también de esta elección y de este tipo de emprendimientos, porque podía haber elegido dentro de una múltiple amalgama de posibles ejemplos, los he escogido porque entiendo que son quizás ejemplos mucho más cercanos a la realidad guatemalteca. Puedo estar equivocado, pero creo que en cierta forma sí que acertaré al presentar estos 4 ejemplos. Uno es un emprendimiento cubano y los otros 3 son 3 emprendimientos ya de aquí del País Vasco, pero que pueden estar muy cercanos con aspectos que tratamos en la sesión anterior, aspectos relacionados pues con el sector agropecuario o con una nueva línea estratégica para el fomento del turismo que puede tener el gobierno guatemalteco, como es la línea de la filmografía. Por tanto, y avanzando en este particular, el acercamiento que haremos a estos 4 ejemplos va a estar focalizado y vamos a seguir un poquito y vamos a tratar de explicar a través de lo que es el Lienzo Canvas. Para aquellos que desconozcan lo que es el Lienzo Canvas, esta es una metodología que basa y que articula todo un proyecto emprendedor en base a estas 9 cuadrículas que se ven aquí. 9 cuadrículas en las que iremos desgranando a lo largo de toda la exposición a través de estos 4 ejemplos que traemos hoy a esta presentación. El primero de ellos es obviamente el segmento de clientes y la propuesta que ya estudiamos en la sesión anterior, dando y perfilando un poquito y desgranando un poquito el perfil del posible turista que puede visitar Guatemala. Hoy seguiremos y ahondaremos también con estos ejemplos, en estos segmentos, en esta caracterización del segmento de cliente, para a partir de ahí construir nuestra propuesta de valor. Vimos que estas 2 casillas, tanto la propuesta de valor como el segmento de cliente, están muy vinculadas, muy relacionadas. De hecho, el propio lienzo Canvas, a través de la propuesta de valor Canvas, lo que hace, y tal y como se aprecia en este gráfico que viene a representar el lienzo Canvas, la propuesta de valor estaría desglosada en estos 3 elementos y el segmento de cliente en estos otros 3 elementos. ¿De acuerdo? Pero, digamos, esto lo iremos desgranando a lo largo de la presentación y con los ejemplos prácticos que traemos hoy aquí. Del mismo modo, la tercera casilla es los canales de distribución y comunicación, es decir, cómo trasladamos nuestra propuesta de valor hacia el segmento de cliente. Y una vez trasladado esto y teniendo este cliente y habiendo conseguido aunar nuestra propuesta de valor con nuestros productos y servicios y con las necesidades que tiene el perfil de nuestro cliente, habiendo hecho este matching, pues en la cuarta casilla lo que pretendemos es la relación con el cliente, es decir, cómo fidelizar el cliente a nuestra empresa o sociedad creada. Obviamente, la quinta casilla habla de flujos de ingresos porque estas 4 casillas, el haber conseguido trasladar, cumplir con las necesidades que tiene el cliente a través de nuestro producto y servicio, nos va a generar una serie de ingresos. Pero obviamente para desarrollar esos ingresos vamos a necesitar de toda una operativa que la vamos a articular primero a través de unos recursos clave
y vamos a tener que realizar algunas actividades clave, bien sea con estos recursos propios o con recursos ajenos. Con lo cual, también necesitaremos de una red de socios, una red de partners que nos puedan ayudar a trasladar esa propuesta de valor al cliente final. Obviamente, estas tres, la casilla 6, 7 y 8, la que hace referencia a los recursos clave, a las actividades clave y a la red de partners, puede que nos acarreen una serie de costes y estos costes, pues obviamente serán los que tenemos que tener de acuerdo con todos. Dicho esto, vayamos con unas particularidades, con una breve introducción antes de analizar los distintos ejemplos que traemos a colación. Por favor, cuestión de orden. Si la gente que se está conectando ahora pudieran silenciar sus micrófonos, es para evitar cualquier tipo de interferencia o distorsión en la exposición, que se está grabando, por cierto. Dicho esto, continuamos. Las empresas turísticas son en realidad empresas, son en cuanto a operativa y gestión, son exactamente igual que otras empresas que podemos encontrar en otros sectores del sistema productivo de Guatemala. Pero sí que tienen una serie de particularidades que son las que reseñamos en estos 6-7 puntos, ¿no? Existe el tema de la estacionalidad, es decir, muchas veces, mucha de nuestra actividad como emprendedores o como turistas, como empresas turísticas, pues muchas veces viene concentrada en espacios o periodos de tiempo muy concretos que muchas veces vienen vinculados al aspecto ocio. Me estoy refiriendo a todos esos periodos de vacacionales, pues como puede ser la Semana Santa o como puede ser, digamos, las vacaciones de verano, ¿no? Luego existe también otra peculiaridad en la mayoría de las industrias turísticas, que es la imposibilidad del almacenamiento. Muchas veces las empresas turísticas lo que ofrecen son servicios, servicios que son ofrecidos por personas. Y muchas veces ese valor inmaterial, esa intangibilidad de nuestros servicios hace que muchas veces la calidad del mismo fluctúe y que no podamos tener que sea imposible almacenar ese conocimiento, ese expertise, porque muchas veces lo que buscan las personas es precisamente esa calidad en el trato, esa cercanía. Bien. Hay otra serie de empresas turísticas que sí que necesitan una elevada inversión, lo que supone también una inflexibilidad en su gestión. Y esto también es, por lo menos en parte de las industrias turísticas, esto ya iremos viendo a lo largo de los ejemplos que ya está minimizándose esta particularidad. Pero, por ejemplo, para industrias hosteleras o que necesitan de una gran inversión, pues como pueden ser hoteles, hostels o cualquier tipo de alojamiento, muchas veces necesitan de una gran inversión que va a necesitar a su vez de mucho tiempo, de una gran cantidad de clientes para amortizar dicha inversión y a su vez no le va a permitir, y de ahí la inflexibilidad, no le va a permitir adaptarse rápidamente a los cambios en las tendencias turísticas. Es decir, si un hotel que está en Tikal y tiene turistas que están focalizados o que sus intereses van más cercanos al turismo cultural, pues no tendrá problemas para amortizar esa inversión. Pero si hay un cambio de tendencia en el turista guatemalteco y, por ejemplo, desea más venir a pescar pez espada en el océano, pues quizás va a ser muy difícil que ese hotel traslade sus instalaciones de Tikal, Petén, a lo que es la costa del Pacífico, que es donde se pesca en Guatemala el pez espada. Por tanto, otro driver especial y particular es la localización próxima a los recursos turísticos, y esto creo que ha quedado perfectamente explicado con el ejemplo que hemos dado respecto a la cercanía
al tema de la pesca del pez de espada o al turismo cultural, pues con las pirámides de Tikal. Pero, ojo, aquí tenemos que tener también como emprendedores una cuestión. Tenemos que ser conscientes y conocer si el turista se desplaza más por el recurso turístico o por los servicios que espera encontrar en la empresa turística a que nosotros representamos. Sí que hay recursos o productos en los que la razón de ir a un determinado hotel, a un determinado hospedaje, a un determinado agente turístico o a un determinado guía está más vinculada a la calidad del mismo más que a lo que es propiamente, digamos, el recurso turístico. Pero lo normal es que sea el recurso turístico el primer reclamo al turista y lo que haga que decida en un primer lugar el ir a una determinada ubicación. Obviamente, también es otra particularidad, y ya lo apuntábamos antes, es la importancia de los recursos humanos. Cuando hablamos del almacenamiento decíamos que dábamos fundamentalmente temas de... hablábamos fundamentalmente de la importancia del servicio y de la calidad del mismo. Y por tanto, y que muchas veces estos servicios se dan por personas y estas personas tienen mucha... por eso las personas muchas veces son el primer contacto que tiene el turista con los servicios de nuestra compañía. Por tanto, hay que mimar mucho estos recursos humanos y de ahí que también en la sesión anterior habláramos tanto de la formación de los recursos humanos y de la calidad y de la cultura del detalle, como veíamos en la sesión anterior, que es una de las líneas estratégicas que tanto el gobierno vasco aquí en España como el gobierno guatemalteco están trabajando con sus distintas líneas de certificación. Otra particularidad, los cambios y los gustos y expectativas de los clientes. Este también es otro de los, digamos, de los drivers importantes y particularidades que tienen las empresas turísticas. Además de los procesos de intermediación. Cuando hablamos de procesos de intermediación, muchas veces, y lo veremos con un ejemplo claro, con un ejemplo que traemos a colación, pues muchas veces esos operadores turísticos, esos agentes de viajes, son puntos de encuentro entre la oferta y una demanda muy atomizada, que se encuentran en lugares y en contextos económicos, sociales y democráticos muy distintos, pero que nos ayudan a mantener esa intermediación. Me dice María desde el chat, no sé por qué, pero no se escucha cómo se traba el audio. ¿Se me escucha bien? Cosme, ¿me escuchas? Te estamos escuchando Entiendo bien. que sí. Ah, vale. Me dice María por el chat que yo tengo el emprendimiento sobre abejas nativas meliponas, me interesa vincularlo con turismo comunitario. Nos ha sido difícil con las competencias de grandes empresas turísticas. Hablaremos de ello, María. Un ejemplo de los que traigo precisamente está vinculado a un producto agropecuario, en concreto un queso, y cómo se están generando distintos recursos turísticos a través de productos propios y específicos de la tierra. Bien, analizadas las particularidades, vamos con el primer caso práctico. Y este primer caso práctico es la fondita del Compain Ramón. Por resumiros brevemente, en una experiencia previa que tuve hace unos años, tuve la fortuna de desplazarme a Cuba a conocer un poquito la situación del emprendimiento en este país. Y traigo este ejemplo como ejemplo del turismo y gastronomía. Reitero, la gastronomía es una de las líneas estratégicas que más se va a fomentar, por lo menos en el 2018, por el gobierno guatemalteco. Con lo cual, traigo esto porque es un ejemplo de cómo en un entorno como es el cubano, con unos recursos muy escasos, se puede realizar una propuesta de valor en un sector tan atomizado y tan, digamos, de tanta competencia como puede ser el sector
de la restauración, el sector de las comidas de los restaurantes, y cómo a través de un pequeño engarce se puede llegar a tener, digamos, conseguir un negocio que puede ser un negocio rentable y que puede dar de comer, pues bueno, en este caso a la familia de mi amigo Ramón. El primer dato que os puedo facilitar es que Ramón, dentro de esa falta de cultura en emprendimiento que tiene el gobierno cubano y de esa falta de ecosistema del que hablamos, por ejemplo, sí existe en Guatemala, tal y como lo expusimos en la sesión anterior, y un ejemplo claro es la actividad de Emprendamos Guate que estamos desarrollando en estos momentos, es que el amigo Ramón lo que hace es montar su restaurante ante esta carencia de recursos, de cualquier tipo de ayuda, bien sea gubernamental, bien sea de cultura del entorno, porque el emprendedor en Cuba está mal visto. No ocurre como en España o en Guatemala, que puede estar bien visto, sino que él, pues bueno, decide lanzarse porque necesita sobrevivir. Y para ello, en su domicilio, este es su domicilio, de ahí que aparezca esta foto con el número de su domicilio, pues él crea la fondita del Company Ramón. Y dentro de su domicilio habilita un pequeño espacio con este pequeño espacio como barra de bar, pero lo traigo a colación porque en el letrero de arriba se lee la Peña del Café del Company Ramón. Es decir, en la sesión anterior hablábamos de la diferenciación y el amigo Ramón lo que hace es diferenciarse del resto de restaurantes realizando una actividad que es cómo se prepara el café en Cuba, un elemento agropecuario que puede ser interesante desarrollarlo en Guatemala y que él, a través de esa idea dentro de su domicilio, lo que hace es organizar cenas para turistas, luego hablaremos cómo llegan los turistas a su domicilio, y lo que hacen es fundamentalmente organizar, digamos, cenas, les da de cenar, pero luego les enseña cómo trabajan, cómo se tuesta el café en Cuba. Y como veis, los medios y los recursos son escasos. Una mesa, parte de su domicilio habitual dedicado a esta actividad, y aquí veis una serie de clientes con el amigo Ramón. Este es Ramón, que es el que está trabajando este emprendimiento. Bien. Pero ¿para qué nos sirve este emprendimiento? Ya no solo para trasladar la idea que hablábamos antes, la importancia que tenía la diferenciación frente al resto de nuestros competidores, sino también, y como decíamos, para desgranar dos elementos como son los canales de distribución y comunicación que habla el lienzo Canvas, y también de la red de partners o socios estratégicos de los que habla la red. Digamos, el lienzo Canvas. Bien, hablando y comenzando comenzando pues, por desgranar un poquito los canales de distribución y contestando a la pregunta que nos hacíamos todos, pero ¿cómo diablos consigue el señor Ramón que los turistas que van a Santiago de Cuba, es decir, perdón, este detalle no es importante, pero no trascendente, es que el restaurante está, digamos, está ubicado en Santiago, en la ciudad de Santiago de Cuba. De ahí que reiteramos como uno de los drivers importantes en la sesión anterior, era el driver de la ubicación, que lo hemos visto reforzado hoy cuando hablamos de la cercanía al recurso turístico. Bien, pues la ubicación en Santiago de Cuba tiene su trascendencia para desgranar los factores clave que tiene Ramón para conseguir los canales de distribución, para explicar los canales de distribución y comunicación del lienzo Canvas. Y la respuesta es bien sencilla. Ramón lo que consigue a través de su buen hacer y de cómo llevar adelante su proyecto es contactar con
una cadena hotelera española que tiene un hotel radicado en la ciudad de Santiago de Cuba. Es decir, la campaña, el canal de distribución, de comunicación, las campañas de marketing que puede realizar Ramón a nivel internacional, pues son muy reducidas porque partiendo de que Cuba no tiene banda ancha. Por tanto, el Internet está muy restringido. Pero Ramón lo que articula es una relación con las recepciones de los hoteles y a través de esa oferta diferencial de enseñar al turista cómo tostar el café al estilo cubano, lo que hace es despertar ese interés en el hotel y consigue que ese hotel consigue la confianza de ese hotel y ese hotel confía en Ramón y consigue que muchos de los turistas que no saben dónde desplazarse a pasar una noche tranquila y ver una experiencia real, cubana, realmente auténtica, lo que hacen es, digamos, deciden desplazarse a donde Ramón. Por tanto, para Ramón, dentro de lo que es el lienzo Canvas, un socio clave, un socio estratégico dentro de la articulación de su negocio es obviamente el, digamos, el hotel. Por tanto, muchas veces cuando nosotros tendremos que llevar a cabo o articular nuestro proyecto turístico, tendremos que tener en cuenta toda esa serie de agentes del entorno que nos pueden ayudar, que pueden colaborar con nosotros a que nuestro negocio tenga por favor, te abierto un micrófono. Si alguien se incorpora ahora, que noto unas interferencias. Sí, ya está. Gracias, Fede. Continúo con la exposición. Bien, lo que decíamos, el socio estratégico es aquel compañero que no forma parte de nuestro negocio, que no forma parte de la estructura de nuestra compañía, pero que puede colaborar de alguna u otra forma en llevar a cabo nuestro proyecto. De ahí que, por ejemplo, Emprendamos Guate sea una iniciativa que puede ser un socio estratégico que nos pueda llevar a nosotros como emprendedores guatemaltecos a llevar a cabo nuestro proyecto y llevar el mismo a buen fin. Terminado con el ejemplo práctico del turismo y gastronomía, pasamos a otra de las líneas estratégicas que está desarrollando el gobierno guatemalteco, que es el turismo de entretenimiento. Es otra de los segmentos de negocio dentro de la industria del turismo que el gobierno guatemalteco quiere impulsar y quiere impulsarlo a través de ese proyecto de filmografía que quiere desarrollar en el 2018. Y esto lo traigo a colación a través de un ejemplo muy reciente. Yo lo he descubierto hace cosa de un mes aquí en Vizcaya. Con esto quiero decir que la creatividad, que creo que es uno de los recursos, por mi experiencia en Guatemala, a la hora de dar la formación a los formadores que probablemente estén hoy en día trabajando con vosotros mano a mano, la creatividad, como decía, yo creo que es un valor que abunda mucho en Guatemala y con lo cual entiendo no debéis de tener miedo en afrontar vuestros emprendimientos. Y lo digo porque este ejemplo es un ejemplo también muy creativo y que iremos desgranando a lo largo de hoy. No sé si conocéis o conocemos esta serie de HBO. Se llama Juego de Tronos. Es una serie que tiene miles y miles de seguidores a nivel mundial y está siendo una de las series, ya creo que va por la 7ª, 8ª temporada, y es una serie de ficción
que tiene muchos seguidores, como decía. Es una serie de ciencia ficción, salteada con aspectos medievales, en el que varias familias luchan entre sí por conquistar un trono que agrupe a todas las distintas facciones que ocupan ese territorio de ese reino, ¿no? En concreto, no sé si son 4 o 5 facciones que luchan entre ellas por alcanzar ese trono que se ve ahí al fondo, ¿de acuerdo? Pues basado en la cuestión es que para grabar la 7ª o la 8ª temporada, la última que se ha publicado, esta serie vino a ubicarse a estas 2 ubicaciones que veis aquí de Vizcaya. Una corresponde a esta playa, que es la foto en la que veis cómo están rodando esa escena, es un desembarco, y esta playa se ve en esa serie que tiene, como decía, seguidores a nivel mundial, o este otro espacio que también va a representar una de las ciudades de esos reinos, de una de las facciones de ese reino. Bien, pues a partir de ahí, este chico, y junto con otras dos entidades, han generado un producto turístico para atraer o para entretener a toda esa cantidad de gente que hoy por hoy, de seguidores, que muchas veces quieren disfrutar y conocer de esos entornos en los que se ha filmado, en este caso, esta serie. Si yo os pregunto, ¿dónde está Barrica? Lo primero que me diréis es, ¿qué es Barrica, Raúl? Y Barrica realmente es un municipio que está en Vizcaya, es decir, en el norte de España, que tiene simplemente 1.500 habitantes. Pero el hecho de que una serie como Juego de Tronos la haya elegido como uno de los exteriores en donde rodar su sede, pues ha hecho no que Barrica sea famoso, no que la playa sea famosa, sino que el entorno donde se ha rodado sea mundialmente conocido y que muchos seguidores a través de las redes sociales hayan conseguido ubicar esta pequeña playita en la que no, entiendo que no, yo la conozco personalmente, en la que no creo que lleguen a caber más de 500 personas, o entorno como San Juan de Gaztelugatxe, que también es un entorno muy bonito de la costa vizcaína, y que yo promocionaba precisamente como gerente de Vizcaya Costa Vasca, pero probablemente el hecho de que se haya grabado esta serie aquí haya servido para ahorrar una gran cantidad de dinero en promoción a Vizcaya o a la asociación a la que yo en su momento representaba. Pues bien, lo que decía, ¿qué es lo que han hecho Miguel Larrínaga, este joven que veis aquí sentado, caracterizado como una de las familias de Juegos de Tronos? Como veis, ese es el trono que veíamos antes. La verdad, los recursos son escasos, pero bueno, al final la gente lo que quiere es vivir la experiencia de sus personajes de la serie, y a Miguel lo que se le ha ocurrido es generar este producto turístico. ¿Y qué ha hecho Miguel? Miguel lo que ha hecho ha sido ir de la mano de Getxoport y del Club Hípico de Barrica, y ha generado un juego para esa cantidad de seguidores que tiene la serie y que está visitando los lugares en los que se ha rodado la misma. De hecho, lo que hace Miguel es generar un pequeño juego en el que la gente se caracteriza con la imagen de sus personajes favoritos, y a través de distintos itinerarios, que algunos se pueden hacer a pie y otros se deben y se pueden hacer a caballo, lo que hacen es ir superando una serie de pruebas, de retos, y al final aquel equipo o aquella persona que más puntos consiga, pues consigue ganar el referido juego. Y es gracioso porque además uno de los lemas de una de las casas
de esta serie es Winter is Coming, y lo que están haciendo ellos como claim, como reclamo o como leitmotiv de su proyecto, están hablando de Summer is Coming. Obviamente, el claim lo que viene a articular es lo que decíamos antes, ¿no? Viene a hacer hincapié en la estacionalidad del producto, ¿no? Realmente, tanto para Getxoport como para Club Hípico Barrica, este es un producto muy estacional, pero que tiene que ir acompañado, para evitarlo, con otro tipo de actividades, con otro tipo de aspectos para hacer sostenible la compañía a lo largo de todo el año. Bien, en cuanto al modelo de negocio que ha seguido Miguel, yo aquí traigo a colación el modelo de negocio de la orquestación. Él lo que ha conseguido ha sido aglutinar en torno a su idea a dos entidades ya constituidas, como son el Club Hípico de Barrica o Getxoport, para realizar digamos, este producto y desarrollar toda una serie de espacios, toda una serie de escenarios dentro de este juego, de esta recreación de la serie, como decíamos, para que, digamos, el turista se encuentre a gusto y vaya conociendo ese entorno. El juego empieza en esa playa que hemos visto, que es la playa de la Muriola. Luego a caballo se dirigen hacia un yacimiento arqueológico y van articulando, es decir, antes hablábamos de redes de socios o socios relevantes en el lienzo Canvas. Aquí estamos hablando ya no de un socio, sino no de un socio clave, sino de un socio propio en el negocio. Estamos hablando de un recurso clave y estamos hablando, por tanto, de una actividad clave. Los paseos a caballo tienen mucho que ver con la cercanía y la experiencia y el acercamiento a la serie que pretende este emprendedor. Por tanto, la propuesta de valor está en transmitir, en hacerse sentir a ese digamos, turista que llega, que está siguiendo su serie, hacerle sentirse como si fuera uno de los personajes de su serie favorita. Por tanto, tener en cuenta, cuando hablamos de recursos claves, era toda la necesidad de recreación. Todo el recurso clave es la articulación de todo ese compendio de socios que van avanzando en torno a digamos, a transmitir la propuesta de valor. Y así la actividad clave pues sería el realizar esos juegos, el realizar esos retos y conseguir que realmente con estas actividades transmitir esa experiencia de sentirse único, de sentirse un personaje de la serie, pues llegue a ese turista final. Y María, es el ejemplo para ti. Digo María porque me estás hablando desde el chat y de cómo un producto agroalimentario o agropecuario, como puede ser en este caso el queso Idiazábal, un queso muy típico de aquí, del País Vasco, puede ser también un elemento de atracción turística que puede que a ti, María, te pueda servir pues para articular dentro de esa recuperación de la miel, de esas abejas nativas, pues intentar, por favor, no sé quién ha escrito o dibujado a alguien esta línea, pero no sé por qué ha salido, pero os diré que yo no he sido. Bien, a lo que iba. Al caso del queso Idiazábal. Bien, a través de un queso se puede construir un producto turístico. Se puede construir toda una ruta turística que puede englobar hasta 4 o 5 municipios en donde se puede hacer el seguimiento, por lo menos es lo que se ha hecho en el País Vasco, en el que se puede hacer el seguimiento de
todo este tipo de proceso de creación del queso. En este ejemplo, lo que iremos hablando es de la relación del cliente y de los segmentos de cliente. Como decíamos antes, conocer muy bien cuál es el segmento de cliente al que nos dirigimos es fundamental de cara a desarrollar nuestro producto turístico. Pero me vais a permitir previamente que haga un poquito la historia o cómo se puede realizar una ruta turística a través del proceso de creación de un queso, y en este caso de un queso de Idiazábal. Bien, en realidad esto es una ruta turística que empieza en un valle, que es el Valle del Goierri, que es un valle guipuzcoano, en el que pastan las ovejas. De hecho, Idiazábal, el nombre que da denominación al queso, en realidad es un municipio, es un pueblo. Es un pueblo por ser famoso porque ahí hay mucha oveja mucha oveja nativa, una oveja lacha o carranzana, muy específica, muy meliponas, como podría ser el caso de María, ¿no? Para el caso de las abejas. Lo mismo que existen abejas meliponas, existen ovejas lachas, y a través del seguimiento de esas ovejas, lo que se pretende es empezar desde este municipio la ruta turística para ir conociendo, viendo tanto aspectos naturales, es decir, las ovejas, como bien sabíais, muchas veces, por lo menos en el País Vasco, en época veraniega subían a los montes y luego en invierno bajaban a los pastos más bajos para seguir con su alimentación. Y es precisamente esta ruta la que siguen los turistas que quieren hacer la ruta del queso Idiazábal. Pues bien, a través de una primera visita a Idiazábal, a continuación van a visitar otros dos municipios, Beasain, Ordizia y Tolosa, en el que muchas veces visitan también los mercados. Obviamente, al iniciar la ruta, hay un storytelling. Cuando tengáis que desarrollar vuestro emprendimiento turístico, es interesante que desarrolléis una historia. En este caso, la historia para vender al turista es obviamente cómo se realiza el queso y cómo, digamos, cómo era el tránsito de esas ovejas de verano a invierno, más luego una serie de aspectos mucho más específicos de la zona que os ayudarán a entender mejor que el perfil o lo que quiere ese cliente. Y bien, dicho esto, también se visita, como decía antes, Beasain, Ordizia y Tolosa, que son dos municipios en los que, aparte del queso, también pueden degustar otro producto turístico propio, como puede ser la morcilla con cebolla y puerro. La morcilla es como una especie, para los que no la conozcan, es como una especie de salchicha, pero rellenada con sangre y con cebolla y puerro, y es muy típica y muy propia de esta zona, además de visitar los distintos mercados que tienen estas tres localidades, más luego los distintos elementos culturales o turísticos. ¿De acuerdo? Esta visita luego va acompañada, como decíamos antes, a la subida de un monte, y en esa subida del monte, para conocer dónde se conoce, para conocer los prados y los pastos, que también está salpicada con otro aspecto que adorna más todavía la propuesta de valor, que es la historia que tienen esos lugares. Hay desde monumentos arqueológicos prehistóricos como también pues calzadas
de la época medieval. Con lo cual, hay una concatenación de elementos que hacen que la propuesta de valor no solo esté focalizada en el queso de Idiazábal, sino que esté focalizado en un entorno, en otros elementos que pueden hacer mucho más interesante la propuesta de valor a transmitir al turista que viene a visitarnos. Este turista, como decía, está en ese entorno, visita esos prados, conoce un poquito la historia del País Vasco y la historia de los pastores, de cómo surge el queso Idiazábal, que es un queso ahumado, y cómo lo realizan, y termina la jornada visitando otros pueblos, como pueden ser Segura o Cegama, pero terminan en Idiazábal con una inmersión práctica. Es decir, ven realmente cómo se hace el queso. Y en la medida de lo posible, el turista puede realizar también un queso si está dispuesto a ello. Yo no sé si me atrevería, María, a hacer miel con las meliponas, pero bueno, sí me podría atrever a quizás a ver algún panal o alguna ubicación. ¿Y por qué traigo aquí y por qué vamos a explicar en este espacio o en este momento lo que es el perfil del turista? Porque a fin de cuentas, como hemos ido desgranando en lo que es este producto turístico, hemos ido hablando de distintos elementos que conforman el producto y la ruta turística, ¿no? Hemos hablado de elementos culturales, hemos hablado obviamente de productos gastronómicos, hemos hablado realmente de experiencias únicas como es realizar el queso, o hemos hablado incluso de turismo cultural, ¿no? ¿Y por qué traigo a colación esto y por qué traigo estos dos aspectos del lienzo Canvas? Pues porque, como decíamos en la sesión anterior, necesitamos conocer cuál es el segmento de cliente concreto al que nos dirigimos y cuáles son sus necesidades. Porque hacer una oferta únicamente con las abejas y ver cómo están las abejas puede no resultar de todo punto atractivo para las personas, digamos, que vienen a visitarnos. Puede ser que no le interese, puede ser que tenga miedo a las abejas, pero no le importe probar o tener una degustación de esa miel, o saber cómo se fabrica la misma, o cómo se embota. No lo sé, eso es una cosa que, gracias a la creatividad guatemalteca y a la infinidad de productos agroalimentarios que tenéis, y cuando digo miel, puedo estar hablando de café, como víamos antes en el caso de Ramón, puedo estar hablando de el ron, que el ron guatemalteco, que como dije en la sesión anterior, en mi opinión, en mi modesta opinión, es mejor que el venezolano, y otro tipo de elementos gastronómicos, pues como puede ser un desayuno chapín. En mi experiencia en Guatemala, cuando estuve en un hotel de lo más occidentalizado, pues realmente echaba en menos vivir un poquito la cultura guatemalteca y sobre todo la cultura guatemalteca gastronómica. Y yo me acuerdo que una de las personas que preparaban in situ los desayunos, pues me di cuenta que hacía tortillas. Y en tortillas de maíz, y preguntado, yo incidí a esta chica que quería un desayuno chapín. Y ella me dijo que el desayuno chapín, o parte de algunas modalidades de ellos, pues se hacen con frijolitos negros, con cremas, y va un poquito... gracias. María me dice en el chat que son abejas sin aguijón y según la especie también su miel es de diferente color. Estoy buscando una foto para enviárselo. Gracias. Pues me ha encantado recibirla, María, y iremos hablando. Pero como decía, el acercarme a la cultura lo hice a través de la gastronomía y lo hice desayunando todos los días
el desayuno chapín con sus frijolitos y las tortillas con la crema. Pues bien, si yo fuera un turista gastronomía, os voy a traer a colación un estudio de World Food Travel Association del año 2013 que describe un poquito cómo es ese turista. Y vais a ver cómo la oferta turística que presenta el queso de Idiazábal, la ruta de la ruta del queso de Idiazábal, cumple alguno de los requisitos o de la tipología o de las necesidades psicográficas o de los deseos que tiene ese turista ecoturista para acceder a esta ruta o a este producto. Pues los viajeros están especialmente interesados en alimentos locales auténticos y en vivir experiencias culinarias únicas. El hecho de hacer un queso de Idiazábal, pues solo se puede hacer en Idiazábal. Otra conclusión a la que llegan para describir el perfil de este turista es la mayoría de los viajeros combinan actividades culinarias con otras propuestas y hemos visto cómo el hecho de conocer esa ruta medieval, el hecho de conocer esos mercados, pues también están rellenando esa oferta que es puramente ecoturista, pero que también lleva otros aspectos. Otra es la influencia de opiniones y recomendaciones de amigos. Otra puede ser que el turista quieren ser educados gastronómicamente, quieren disfrutar sobre la cultura local y la cocina de los destinos que visitan. Es decir, lo que hemos visto, tiene que ser una propuesta de valor conjunta y además eso viene con una tendencia turística, sobre todo en el mundo ecoturista y gastronómica, que es la del kilómetro cero. Es decir, que los restaurantes en los que estamos, todos sus proveedores sean de menos de 100 kilómetros a la redonda. Porque esto lo que va a permitir también es fomentar la sostenibilidad del turismo y la sostenibilidad económica de muchas regiones. No me quiero extender porque andamos un tanto justos de tiempo y me gustaría introducir a mi compañero, al emprendedor Miquel Villa, que quizás nos va a hablar en breve sobre el turismo y la digitalización. Pero simplemente comentaros que sepáis que también dentro de lo que es un perfil de turista gastronómico existen varios subperfiles como puede ser el fondue, el wine lover, el amante del vino y el gourmet, el sibarita. Con lo cual, mucha de esta propuesta que estamos transmitiendo a este turista gastronómico, pues no tiene que tener especificidades en función de cuál sea este subsegmento de cliente que estamos describiendo. En el caso de Fondi, este es un turista de unos 30 a 60 años con un nivel adquisitivo medio alto, procedente sobre todo de Estados Unidos, para vuestro entorno, Estados Unidos y Canadá, y sensibilizado por conocer la cultura y la historia del mundo a través de sus cocinas y sabores. Yo, por ahondar un poquito en este esquema, yo esto lo uniría con ese turismo nostálgico que vimos en la sesión anterior y que también puede ser un elemento que puede tratar de ayudarnos. Bien, y entrando, antes de dar la palabra a mi compañero Miquel, entrando al turismo y digitalización, volver a traer a colación varios puntos que vimos en la sesión anterior y otros que hemos añadido ahora. ¿Sabías que en el año 2020 más del 70% de los turistas ultimarán su destino desde el móvil? El 75% de los usuarios que utilizan web de viajes comentan su experiencia durante su estancia. Y el 61% de turistas no se hospedan en un hotel que no tuviera wifi gratis. Con lo cual, antes de hablar de turismo y digitalización, es necesario tener muy claro que un profesional que quiere dedicarse al turismo debe conocer los medios digitales para integrarlos en su cadena de valor del turismo, del servicio o producto que está dispuesto a ofrecer. Gracias, Giovanna. Hola, perdón, estoy viendo en el chat. Hola, hablando de turismo, yo trabajo tejidos. ¿Cómo puedo presentar este trabajo al turista de manera atractiva? Luego, si te parece, hay un
un pequeño espacio, recojo tu pregunta, Joana, y te lo respondo al final de la exposición, como hemos acordado al comienzo de la sesión. Bien, decíamos, y por temas de digitalización, medios digitales hay que integrarlos de alguna u otra manera en la cadena de valor, bien sea, sobre todo, fundamentalmente, cuando hablamos de los canales esos de los que hablábamos en el Infocampus. Aquí, brevemente, tenéis 3 fotos. Esta es una foto de los años de los años 70, del típico turista español. Esta podría ser una imagen de una chica ya con su móvil, ya aquí era más bien, esto es España, perdonad, pero en Guatemala probablemente habréis sufrido el mismo proceso, ¿no? Primero será un turismo más o menos interno, más o menos local, y luego ahora estamos viendo cómo el turista ya empieza a ser más internacional y ya viene más conectado, ¿no? En este sentido, pues bueno, por hacer un perfil de este turista de los 70, pues sí que vamos hacia una evolución, ¿no? Y si bien antes la planificación se hacía a través de agencias de viajes, había poca capacidad para comparar precios, sobre todo en esta época, el proceso de reserva era lento y laborioso, todo se hacía por papel y todos llevamos nuestros recuerdos turísticos vía cámaras, ¿no? Pero ya en el año 2000 ya se empiezan a utilizar los buscadores, aumenta la competencia en el mercado, ya la gente ya no solo busca una cosa, sino que, como decíamos en la sesión anterior, es un prosumer, es decir, busca y se fía de las opiniones que ve en otros entornos, el proceso de reserva se acelera y la gente empieza a usar los blogs y las consultas webs, ¿no? Y ya el móvil, este elemento que tenemos aquí en la mano, ya empieza a tener cámara y ya las cámaras ya se empiezan. Pero ¿cómo es este turista de abajo? ¿Cómo es este turista del futuro? Pues bien, este turista del futuro, y de ahí algunas ideas que lanzamos en una slide anterior, era, este turista necesita estar conectado las 24 horas del día. Como decíamos antes, eres un prosumidor, es decir, le influyen las opiniones y experiencias de otros usuarios con los que puede contactar a través de webs especializadas, a través de blogs, y luego, pues bueno, sí que experimenta con nuevas formas de viajar, es decir, tiene la mente más abierta. En la sesión anterior hablábamos de los nuevos modelos de negocio, la economía colaborativa, muchos de las intermediaciones de las que hemos hablado al principio de la sesión, pues se están viendo cambiadas por la irrupción de estos nuevos medios técnicos que está haciendo a su vez prescindir del papel, ¿vale? Aquí tenéis también, por tanto, una serie de cómo deben ser una serie de características de cómo deben ser los futuros profesionales de turismo que van a trabajar y en los que cada vez, digamos, la introducción de nuevas digitalizaciones pues son fundamentales. Ahí tenemos, pues bueno, en una encuesta sobre cómo es el profesional del turismo en futuro que hizo una empresa de trabajo temporal aquí en España, ADECO, hablaba que las profesiones más demandadas en un futuro próximo en el sector turismo en España iban a ser cargos de responsabilidad en hoteles y centros de alojamiento, gestión de reservas y planificación de destinos, responsabilidades de eventos y protocolos en actividades de ocio y tiempo libre, responsabilidades de información, guía y asistencias turísticas, docencia y consultoría, y que dependiendo de cuál sea este tipo de empleo a cubrir, pues tenía que tener alguna de estas alguna de estas singularidades o tenían que tener alguna de estas capacidades o competencias, ¿no? Obviamente, pues para ser un cargo de responsabilidad en hoteles, pues tenías que tener capacidades de gestión y saber coordinar a tus equipos. Si estábamos hablando de gestión de reservas, pues las tecnologías en Big Data cada vez están siendo más fundamentales. Si lo que ibas a ser era un responsable de eventos y de protocolos,
pues manejar la estrategia digital y el marketing digital resulta fundamental. Y así con otro tipo de agentes. Y dicho esto, paso a introducir al emprendedor de nuestra incubadora, Miquel Villa, que en el tiempo que nos queda, son las 6:15, pues alrededor de un cuarto de hora, media hora, pues nos va a explicar un poquito cuál es su proyecto y cuál es su experiencia con su nuevo aplicativo Marcotopo. Como decíamos en la sesión anterior, hablábamos obviamente de si el mundo digital iba a suplantar al mundo offline, al mundo real. Y yo respondía que realmente yo no creo que esa suplantación, por una cosa que hemos dicho claramente, por esa vivencia, por esa vivir la experiencia, no va a suplantar en ningún momento al mundo real, ¿no? Y un ejemplo claro de esta, porque ambas, tanto el mundo offline como el mundo online, tienen tienen una conexión y tienen propuestas de valor diferenciadas, pero que pueden ser complementarias. Y yo creo que el caso de Marcotopo es un caso claro, porque es un emprendedor muy cabal que ha sabido ver cuáles son las bondades de ambos mundos, ¿no? En principio, Marcotopo, y ya dejo a Miquel hablar y le introduzco, Marcotopo realmente es una aplicación en un entorno web que lo que pretende es, fomentar el turismo familiar en museos y, ¿por qué no?, en municipios. Y bueno, Miquel Villa es este joven joven, es lo que es. Esta persona que está trabajando con nosotros desde hace un año y que está evolucionando de una forma, creemos, muy acertada y que puede, ilustrarnos de lo que es la realidad, ¿no? Y quizás de su experiencia podamos aprender todos un poquito cómo llevar a cabo este tipo de emprendimientos, ¿no? Porque también entendemos que el emprendimiento digital puede ser interesante para la realidad guatemalteca. Por tanto, Miquel, un poquito, tú tienes el control, le cedo el ratón y vamos. Bueno, muchas gracias, es un placer y un privilegio para mí poder estar aquí con vosotros y que me haya invitado Raúl. Sus palabras son más elogiosas de lo que realmente el proyecto es, pero bueno, se lo agradezco igualmente. Lo que sí quería comentar es que de lo que le he estado escuchando en la charla, hay algo en lo cual nosotros quizás no me había dado cuenta hasta ahora, pero según debería quería resaltarlo y que sí que me siento bastante reflejado con este proyecto. Y es que realmente el turista, en nuestro caso el público familiar, los niños, las familias, digamos que pasa de ser un sujeto pasivo a ser un sujeto activo, ¿no? Entonces, lo que nosotros intentamos hacer con nuestra aplicación es que los niños, en este caso, pero las familias en general, se sientan activos y se sientan protagonistas de la experiencia que están viviendo. No, yo creo que todas las experiencias que le ha contado van un poco en esa línea, ¿no? Es que el turista no solo va allí a ver un museo, como podría ser pues, ver un pueblo o ver a una actividad laboriosa, tal, sino que comparte, ¿no? Y que vive esa vivencia. Entonces, yo no me he dado cuenta, pero según estaba diciendo él, hasta ahora no he hecho esa reflexión, ¿no? Pero sí que es verdad que quizás lo que nos está haciendo que funcione es que los niños, cuando visitan un museo con sus padres, en vez de ver un montón de cuadros o objetos que no les dicen nada, de repente se convierten en pequeños exploradores que, mediante el juego, pues participan de esa experiencia, ¿no? Y es lo que creo que hace que funcione. Bien, vamos en primero, Miquel, agradecerte porque realmente la presentación que a continuación vais a ver es una presentación que habitualmente hace Miquel pues, en distintos foros de inversión, con distintas entidades que pueden ser clientes suyas. Doy fe porque yo he estado en alguna de esas reuniones con algún cliente y con independencia de lo que es el contenido de la exposición y de las claves que él nos va a indicar y que
iremos desgranando a través de esta pequeña entrevista, sí que quiero que os fijéis un poquito en cómo está articulada su presentación, porque creo que muchas veces las presentaciones también dan parte de nuestro expertise y de saber. Simplemente y muy brevemente, los puntos claves que tenéis que tener en una presentación es, primero, identificar la necesidad o el problema que queréis resolver vuestra idea de negocio. Segundo, ¿en qué consiste la idea de negocio? Tercera cuestión, hacer hincapié sobre todo en esa propuesta de valor. ¿Qué es lo diferencial frente al resto de nuestra competencia? Cuarto elemento que tiene que tener una buena presentación, el mercado, la identificación del cliente. ¿A qué cliente nos dirigimos? Quinto elemento, ¿cuál es el tamaño de ese mercado? ¿Cuántos clientes hay? ¿A cuántos voy a servir? Sexto, ¿cómo voy a llegar a ellos? ¿A través de qué elementos? Séptimo, ¿cuál es la operativa que voy a realizar para llegar para realizar mi proyecto empresarial? ¿Con qué medios cuento? ¿Cuáles son los hitos que voy a desarrollar a lo largo del tiempo que tengo para desarrollarlos? Y por último, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi finalidad? Yo creo que este esquema, y me da igual que la presentación sea online, offline o verbal. Yo creo que este esquema es fundamental para realizar una buena presentación. Y yo ya me callo porque creo que Miquel tiene ganas de hablar y contarnos su proyecto. Bueno, básicamente, yo os cuento muy rapidito, espero si os sirve para alguno para coger ideas o por lo menos que nuestra experiencia os sirva de algo. Bueno, lo que hacemos básicamente es una especie de Pokémon Go cultural. Supongo que os suena Pokémon Go de los últimos años, que se oye bastante, ahora está un poquito de capa caída. Y lo que intentamos hacer es eso, es gamificar espacios culturales como pueden ser museos o salas de exposiciones, zoológicos o cosas por el estilo, o ciudades incluso, para que los niños, las familias con niños, pues pasen un rato divertido. Entonces, bueno, no sé si alguno de vosotros tenéis hijos o tenéis hermanos o bueno, recordáis cuando vuestros padres os llevaban a algún museo. Generalmente no era una experiencia precisamente de premio, ¿no? Estos dos que veis aquí son mis hijos y un día les llevé al Guggenheim y el pequeño que me señala con el dedo me preguntaba, me decía, papá, ¿por qué si saco buenas notas y me porto bien en casa me castigas trayéndome a un museo? ¿No? Esa es un poco la pregunta a partir de la cual partimos, ¿no? Es si para mí un museo es un castigo, ¿por qué me traes aquí? Entonces queríamos revertir un poco esta idea y como sabemos que lo que más les gusta a los niños son los móviles, pues empezamos a diseñar, mi compañero, mi socio y yo, una aplicación para el móvil. Ambos somos informáticos, somos ingenieros y, bueno, pues lo primero que hicimos fue empezar a programar. Pero ¿cómo surge la idea? O sea, bueno, cuéntanos un poquito, a ver, sí. Porque aquí hay gente que, al otro lado de la pantalla habrá gente que no sabe qué hacer. O sea, ¿cómo surge? Sí, en nuestro caso fue algo, pues, bueno, realmente no era premeditado, simplemente, pues en el cumpleaños del mayor, de los críos que habéis visto, pues el mayor de los dos, cuando cumplió 9 años, pues nada, se nos ocurrió hacer en casa una pequeña gincana digital, ahí con unas preguntitas que ellos tenían que ir resolviendo y la forma de resolver, en vez de encontrar un papelito sin más, pues en el móvil es pues una pequeña aplicación que hice, nada, 5 minutos, fue una cosa muy sencillita, que a partir de ella pues iban a la siguiente pista. Se lo conté a mi socio, le pareció buena idea y dijo, ostras, ¿por qué no hacemos algo general, ¿no? Para todos los niños, para que puedan visitar museos, ciudades. Y así empezó, de la forma más sencilla. Parece que lo que parece es que te encuentres algo que es como una pequeña joya, crees que es algo muy valioso y dices, ¡guau, esto va a ser la leche! Y te pones a hacer cosas, pero no testeamos, ¿no? Y es por eso decimos que lo que hicimos durante el primer año fue perder el tiempo. O sea, realmente, en principio, teníais clara la idea, ¿no? Eso es. Más o menos hacia dónde queríais ir a museos, con un público, vamos a decir, un usuario que podían ser los niños, y lo teníais claro y queríais ir a por ello, ¿no? ¿Y dices que perdisteis el tiempo por? Por eso, porque como somos ingenieros informáticos, pues nada, nos pusimos a programar, ahí venga. Producto, ¿no? Es decir, que no sé en qué situación tenéis cada uno de vosotros, pero... O sea, no pensabais en el cliente. Exacto. No pensabais en el cliente. Pensábamos idealmente, ¿no? Para que mis niños pasen bien con esto, pero aunque tenía 2 niños en casa, nunca se me ocurrió testarlo con ellos hasta que ya había acabado el producto. Y claro, cuando lo testamos, la primera versión directamente la tiramos a basura. Y mis hijos, que los niños son muy intuitivos para los móviles, no sabían usarla, con lo cual dijimos, algo no estamos haciendo muy bien.
Sí, sí. Y cuando ya nos dimos cuenta que quizás tienes que contar con los niños, tampoco habíamos estado en el mercado, tampoco habíamos estado que los museos tienen que comprarnos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, fueron dos... ¿Y cómo de repente se te da Pues, clic? bueno, esto no fue de repente, fue, pues bueno, claro, leíamos mucho, estábamos todo el día por internet y descubrimos una cosa que a todo el mundo que está en el mundo del emprendimiento para él es muy obvio, que es la metodología Lean Startup y el concepto de MVP. La Sí. verdad es que para nosotros el concepto de MVP nos cambió la vida, porque nos dimos cuenta que no merecía la pena, bueno, nos costó darnos cuenta, nos fue un año, pero efectivamente a partir de ese momento, cuando planificamos hacer cosas nuevas o nuevos enfoques, nunca los desarrollamos. Siempre hacemos pequeños prototipos que ni siquiera tienen que ser prototipos programados, pueden ser prototipos conceptuales y los testamos antes de desarrollarlos. O sea, que lo que haces es MVP, para los que no sepáis, es hacer un producto mínimo viable, ¿eh? O sea, por ejemplo, la gente que está haciendo tejidos, pues bueno, voy a experimentar haciendo un tejido de un determinado color, o con un determinado diseño, a ver cómo funciona. Si resulta que ese turista no le gusta, pues lo cambio, ¿no? No, te lo digo fundamentalmente porque ellos también dentro del proyecto Emprendamos Guate están trabajando con Lean Startup y están precisamente testeando, ¿no? Y quería traeros a Miquel porque realmente él conoció, ¿no? Él ha sufrido el Lean Startup, pero para bien, porque realmente él empezó diseñando, como bien decía, un producto puramente informático y se dio cuenta que hay otros matices, otros elementos de la propuesta de valor que él no nos había conceptualizado, pero que podían ser interesantes, ¿no? Y con independencia, ya cuando teníais ese mínimo viable y tal, ¿qué hicisteis? O sea, ¿vais con ello directamente a venderlo? Pues ¿Os resulta efectivamente, fácil? nosotros no sabemos vender, no hemos vendido nunca, supongo que será el caso de muchos de vosotros. Y bueno, dijimos, pues esto es muy fácil, esto se vende muy fácil. Fuimos al primer museo y intentamos hablar con una persona responsable y tal. Y bueno, nos hizo un caso relativo, pero nos compraron. Y nos pasamos casi un año hasta que conseguimos vender la primera instalación del producto. Entonces, bueno, también, claro, es un aprendizaje, pues tienes que ver realmente qué necesidades tienen ellos. Es decir, tú puedes tener un producto muy bonito, pero tú tienes que ver realmente la necesidad o lo que busca o lo que cubres de el que te va a pagar por el producto, obviamente. Entonces, bueno, si me pongo con el ejemplo, tú puedes estar diseñando unos productos, no sé, vamos a poner pesas para el invierno, pero tu cliente está buscando un producto para verano, ¿no? Entonces, por mucho que te empeñes, es posible que no vendas ninguno. Sí, eso. ¿Y qué pasó? Perdona, es que aquí me he colado yo, esto es culpa mía, pero Bueno, otro segundo descubrimiento es este, ¿no? O exacto. sea, Esto fue y lo hilo con lo que en el proceso decías. ese. En el proceso MVP, nosotros empezamos a hacer un producto muy digital, que a mí me gustó mucho lo que has dicho, porque yo no creo tanto que los productos que salgan en el futuro vayan a ser todo digital. Lo que creo es que, sobre todo para las generaciones que vienen, digamos que no va a haber una diferenciación entre lo digital y lo que no es digital, ¿no? Es decir, lo que nosotros fuimos probando con los críos fue que los móviles les encantan, ¿no? Y es lo que les motiva a seguir adelante. Pero sí que es verdad que el papel físico y las pegatinas, sobre todo las pegatinas, son cosas muy de los niños y que son muy interactivas con ellos, ¿no? Entonces, lo que hacemos, nuestro juego básicamente es, en un plano en papel, mostramos unos hitos que tienen que resolver, las preguntas las respuestas a esos hitos las tenemos en el móvil y cada vez que aciertan, les decimos que peguen una de esas pegatinas en el mapa. Esas pegatinas podrían ser equiparables a los Pokémon, pero claro, el Pokémon aquí se convierte en realidad, porque es una pegatina que pasa al papel. Entonces, para los críos realmente es una interacción muy curiosa. Pero bueno, es un descubrimiento que fuimos viendo a través del MVP y a través de la experimentación. Ya, y luego ya os ponéis ya un poquito, intentáis vender, intentáis comprender al cliente, que en este caso son los museos, pero ¿cómo son los museos? ¿Cuál fue vuestra experiencia? Bueno, los museos, en particular en España, bueno, supongo que es una cosa bastante común en el mundo. Generalmente son de gerencia pública, y algunos privados, pues no son demasiados, y están sujetos a presupuestos, etcétera. Entonces es complicado, o sea, es un mundo que es mucho más lento en la toma de decisiones de lo que tú puedes esperar. Vale. Lo que sí que os digo es que nosotros inicialmente pensábamos que podríamos delegar la función de venta. Y no digo que en un futuro no lo hagamos, pero sí que es verdad que nadie como vosotros va a explicar el producto ni va a transmitir lo que quieres hacer con tu producto como sois vosotros mismos. Es decir, que al menos en una fase inicial yo creo que es muy importante que el que te va a pagar por el producto perciba esa ilusión que tú le estás poniendo, esa forma de transmitirlo, ¿no? Que es tu día a día, ¿no?
que eso lleva un valor añadido que es bastante importante. Pero también hay que tener bastante paciencia. Por lo menos en nuestro caso, tenemos que tener mucha paciencia. Sí. Y bueno, por tanto, vuestra misión fundamentalmente es lo que decías antes, ¿no? Revertir la idea de que el espacio cultural es algo aburrido en algo divertido. Y yo creo que para la siguiente presentación incluiré el tema de convertir en protagonistas a los niños, convertir en los protagonistas a la visita al museo. Es que me gusta mucho el concepto y ese creo que es así. Realmente creo que los niños cuando van al museo ya no se sienten que les arrastran al museo, sino que son ellos los que llevan a sus padres por el museo. Sí, y por tanto eso, ¿no? Solo se llama lo que sé. Pero cambiando esto, aquí vemos dos conceptos, ¿no? Cliente B2B o usuario B2C. A ver, explícanos esto un poquito desde tu experiencia para que ellos lo entiendan. Sí, en nuestro caso, quizás no lo hemos explicado al principio y ya habíamos explicado, nosotros nos dirigimos a los museos para que ellos nos compren el proyecto. Nos ponemos el kit o el pack de te hago el juego específico de tu museo, te genero los diseños de los folletos, las pegatinas, etcétera. Pero el que juega el juego, obviamente, son los visitantes, ¿no? Son los turistas o los colegios, etcétera, ¿no? Es decir, nuestro usuario son personas individuales o familias, pero el que nos paga, el cliente, en principio, hasta ahora por lo menos, ha sido siempre la institución pública. Institución pública o privada, pero un museo, ¿no? Un museo, eso es. Y luego dices que luego habéis sufrido o invisteis también, interactuasteis con los museos, pero luego habéis ampliado también ese tipo de elemento, ¿no? Habéis ido segmentando con la misma idea, habéis ido segmentando. Sí. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? Efectivamente, empezamos por los museos, nos parecía más el hábitat más natural para ese tipo de producto, pero bueno, vimos enseguida también que para las ciudades, como recurso turístico, para cuando llega una familia a una ciudad y siempre pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer con los niños en esta ciudad? Y generalmente te suelen decir, bueno, pues hay un parque aquí, un parque allá, pero bueno, más allá de los parques, la familia pues tiene interés en ver las iglesias o las casas típicas, lo que sea, pues vimos que también se podía adaptar la visita que se hace a un museo a una ciudad. Y luego también vimos como, obviamente, las familias se suelen alojar en hoteles, entonces también para el hotel el disponer de ese tipo de recurso era un valor añadido a la oferta turística que ofrecían, a la oferta de alojamiento que estaban ofreciendo a sus visitantes. Ahora estamos explorando también otras áreas, que por eso está un poco más en gris, porque no es alguna pequeña prueba de concepto, algún MVP, pero no lo tenemos todavía muy claro, que es ya dirigirnos directamente a empresas por temas de responsabilidad social corporativa, temas educativos, empresas que intentan transmitir valores o intentan comunicar, pues como este tipo de recurso también puede ser interesante para ellos. ¿Y cuál sería el éxito o cómo lo veis? ¿Cómo te has sentido? O sea, ¿te costó mucho la primera venta? Bueno, pues... ¿Te cuesta lo mismo hacer el mismo cliente ahora? Mira, ¿Cómo va el tema? con el proyecto llevamos 4 años. El primer año, como os he dicho, lo tiramos a la basura directamente, simplemente conceptualizando el producto. El segundo año nos lo tiramos para conseguir nuestros primeros clientes. A partir del tercer año conseguimos 3 clientes y bueno, en este último año estamos prácticamente en 30 y tantos clientes. Y prevemos que para 2019 será un año bastante bueno, estaremos ya casi cerca de los 50, 100 clientes. Vale, los números son un poco así y tal, porque claro, ellos te muestran interés, pero aquí no, como institución pública, pues depende mucho de presupuestos anuales, etcétera, ¿no? Pero bueno, la recepción es muy buena. Sobre todo, también otra cosa que funciona mucho, que por nosotros ha funcionado, es un poco el boca a oreja, ¿no? Que una vez que lo tiene un museo, es más fácil que el siguiente museo lo tenga también. Ya incluso nos está pasando que nos llaman, o sea, nos han pasado varias ciudades que nos han llamado preguntando por el producto, porque lo han visto en otros sitios. Luego, no sé si pasará también en Guatemala, pero aquí en España funciona muy bien, mucho lo de que si un municipio lo tiene, el de al lado también quiere tenerlo. Bueno, en fin, son dinámicas propias del tipo de cliente. Con lo cual dirías, digamos, que tu estrategia en marketing ha sido puramente digital o crees que el marketing tradicional sigue teniendo su aquel, ¿no? Porque... yo creo que depende un poco del producto, obviamente, ¿no? Pero en nuestro caso, desde el punto de vista del cliente, realmente yo diría que no ha habido marketing digital, ¿vale? En la práctica. En cambio, desde el punto de vista del usuario, que además es algo que hemos debatido tú y yo muchas veces, pensamos que sí que tenemos que hacer ese hincapié, porque digamos que nuestro producto ahora está bien, pero es mejorable si nosotros les hacemos ver a nuestros clientes, ayuntamientos y museos, que nosotros somos capaces de llevarles gente a las ciudades. Hasta ahora éramos un sujeto pasivo. Ellos les vendíamos el producto y si les venía gente, se lo ofrecían a esa gente. Pero si nosotros, además de tener ese producto, les decimos, yo te voy a traer gente, porque yo voy a hacer marketing digital, de manera que a las familias les voy a decir que en determinados museos y en determinadas ciudades
van a encontrar un producto específico para ellos. Ujú. Entonces creo que nuestro producto puede tener un valor añadido mucho mayor. O sea, lo que estáis haciendo es, dentro de la comercialización de vuestro producto, estáis intentando ser también una ventana para que ciertos museos sean conocidos y para que yo consiga. Efectivamente. Bien, bien, bien. ¿Y cuáles serían vuestros objetivos un poquito a largo plazo en cuanto a producto? A ver, Sí, que lo vemos aquí. bueno, ya cuando... A ver, Raúl se va a reír pues, también porque somos muy pretenciosos, ¿no? Pero nosotros solemos decir con una frase así un poco de broma, un poco de serio, que nos gustaría ser el Disney cultural, ¿no? Es decir, crear una marca en torno al mundo de la infancia, siempre asociada a la educación, la cultura. Y con un marchamos siempre de diversión, ¿no? Es decir, creemos que la cultura es algo divertido, que se puede contar de una manera amena, y bueno, pues todo este tipo de productos como merchandising, libros, cromos, series de dibujos animados, en fin. Algún día ojalá lleguemos ahí, pero bueno. Sí, pero esto es digamos, es como una visión, ¿no? Exacto, una visión. Más que una misión. A ver si hacemos dentro de 10 años esta misma charla y ya podemos pensar. Claro, vamos bien, vamos. Sí. Porque me decías que más o menos la evolución de clientes sí. es esta, ¿no? Sí, eso es lo que veis ahí un poquito, pues es lo que más o menos ha ido. El año 2017 es cuando de verdad empezamos a despegar. Este año, a ver, éramos muy optimistas, no llegaremos a 70 ni mucho menos, nos quedaremos en torno a 50 más o menos. Pero bueno, tampoco está mal. Realmente el crecimiento está siendo bastante exponencial. Y tampoco, lo cierto es que también, ojo, si crecéis muy rápido, hay que tener mucho cuidado con no morir de éxito, ¿no? En nuestro caso, no nos ha llegado al punto de morir de éxito, pero si en vez de lo que digo, que llegaremos a 50, llegásemos a 70, es decir, si tuviésemos 70 peticiones, no podríamos cubrirlas con los recursos que tenemos. Con lo cual también quedaríamos mal con los clientes, en fin, sería complicado. Sería complicado. Hay que también medir un poquito las fuerzas. Aquí tenéis, en la siguiente slide, tenéis una serie de clientes museos, o sea, una serie de clientes museos. Por ejemplo, tenemos el Museo Sorolla, que es un museo que está en Madrid, y aquí tenéis un poquito lo que ellos están introduciendo a lo largo de todos estos años. Si bien ellos dicen que tienen 4 años, realmente la empresa como tal solo tiene un año. Eso es. Así que han estado haciendo trabajos como autónomos. Con lo cual, cuando hablamos de emprendimiento, también tenemos que tener en cuenta las distintas personalidades jurídicas que puede llevar aparejado un emprendimiento, ¿no? Que puede ser un trabajo por cuenta propia o que puede llevar también la creación de una compañía. En el caso de Miquel y sus amigos y sus compañeros, pues lo que realmente, si bien están trabajando con el proyecto desde hace 4 años, la empresa como tal únicamente tiene un año. Museo Sorolla fue uno de los primeros. ¿Cómo lo hicisteis? Bueno, esto es mi socio, que es un artista, si le vierais, nada, pues se presentó allí y consiguió hablar con la persona encargada de temas de educación y tal, le contó la idea y, a ver, al final también hay que tener un factor de suerte. Es una persona muy entusiasta, muy joven, que cree en ese tipo de productos digitales. Por otra parte, le gustaba también que fuese también un poco analógico con el tema de papel y pegatías, porque el Museo Sorolla es un museo de bellas artes, ¿no? Bastante clásico, de cierto modo, ¿no? Entonces, apostó por nosotros, sin más. Fue un golpe de suerte. A ver, un golpe de suerte que no nos vinieron a casa a buscar, es decir, hay que ir a buscarlas. El cliente no te viene por defecto. Sí, ¿no? Ese es el caso del amigo Ramón del restaurante que se fue al hotel en busca del tema. Eso es. Yo lo que te quería preguntar era una cosita. Quizás hemos pasado por alto lo que es el producto. O sea, yo voy con mi hijo al Sorolla y ¿qué hago? A ver, ¿cuál es un poquito? Bueno, en el caso de Sorolla te ofrecen, cuando vienen niños y tal, pues aparte de la entrada te ofrecen, si quieres hacer la visita, con un juego para niños. Básicamente te dicen, mira, tienes este folletito que pues viene el mapa del museo y te dan las pegatinas y te dicen, mira, te tienes que conectar con el móvil, no hay que instalarse nada en la aplicación, en el móvil, es una web app, es una de las ventajas competitivas, por si alguno os metís en el mundillo del desarrollo web o lo que sea, yo recomiendo hacer apps instalables, a ver, siempre dentro de lo que se pueda, pero en nuestro caso se podía, porque la barrera de entrada es mucho menor. Es decir, si tú llegas al museo, posiblemente tu móvil esté hasta arriba de cosas, no te lo puedes instalar, no tengas datos porque estás en la calle, etc. O sea, no tengas datos como para bajarte una app pesada, etc. Entonces, en el museo te ofrecen el juego y generalmente los niños, según ven el folleto y las pegatinas, se lanzan como locos. Si encima les dices que pueden jugar con el móvil, ya, claro, es la locura. A los críos les encanta. Sí. Y lo bueno es que al final no es un juego que tú dejas al niño y te olvidas del niño, sino que es
una visita guiada. El juego te va guiando por los sitios que queremos hacer hincapié en él, es decir, la persona que controla del museo, pues ya nos ha especificado, queremos que visiten esto, 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 nos ayuda a generar el contenido y cuando llegamos al sitio le hacemos preguntas muy sencillitas de fijarse pues, en detalles de los cuadros, etcétera. Y ay, he perdido el hilo. Claro, sí, hacen la visita, van viendo los sitios. Sí, perdón. Y aprovechamos para contarles un pequeño hecho cultural, algo muy adaptado a ellos, pero que también sirve para los padres. O sea que, como decíamos antes, la propuesta de valor, y es lo que veníamos explicando con los ejemplos que decíamos antes, no es únicamente una propuesta de valor, de entretenimiento, sino que a su vez también lleva aparejado un elemento cultural que puede hacer más atractivo esa propuesta de valor, ya no solo al usuario, que en este caso son los niños, sino también a los padres, incluso al entorno. Y hay una cosa particular que no lo solemos decir en alto, pero bueno, aprovechando y tal lo digo, que es que muchas veces los padres, yo que me dedico a esto, no soy muy experto en arte ni nada, no tienes ni idea de lo que vas a contar. Te preguntan yo, ¿y por qué ese caballo lo ha pintado de gris? Y tú no tienes ni idea, ¿sabes? Pero la aplicación te da pie, ¿no? Y dice, mira, pues lo ha pintado de gris porque la sombra del sol no sé qué, no sé cuál. Claro, entonces a los padres nos hace sentir bien en el sentido de que tienes algo que contar a tus hijos también, ¿no? Bueno, esa es una particularidad de nuestra aplicación, ¿no? Pero sí, es curioso eso. Oye, pues esto es un poquito el tema de los museos, ¿no? Pero luego, a continuación, joder, veo aquí, oye, que el gran éxito tal está en el tema de las ciudades. Por cierto, yo soy de Guernica, os lo he dicho, aquí conseguimos vender algo algo turístico, algo turístico en Marco Topo. A ver, el hecho yo creo que lo relevante de que el producto haya evolucionado, ¿no? Decías que pasó de ser un producto puramente informático a ser un producto mucho más experiencial, pues con el tema de las pegatinas, más divertido y mezclando mundo offline, mundo online. ¿Qué supuso el pasar de un entorno cerrado, de un entorno controlado, como puede ser el de un museo, a pasar a las ciudades? ¿Os supuso técnicamente algún tipo de hándicap? ¿Hay mucha diferencia en este concreto? Sí, o sea, realmente la mecánica es la misma, o sea, marcamos unas ubicaciones en las ciudades y dentro de cada ubicación pues hacemos una o dos preguntas. En ese sentido es similar a un museo, es decir, una ciudad, de hecho hay una ciudad, Avilés, la primera de ahí, que ellos, nosotros también, lo consideran que es un museo al aire libre, porque realmente recorren las calles y en casi cada calle hay alguna cosa que ver, ¿no? Entonces, en ese sentido el concepto es lo mismo. Sí que es verdad que, esto puedo decirlo aquí porque estamos en confianza, que digamos, el éxito del juego es mucho menor en ciudad, en un espacio abierto, que en el museo. Y tiene sentido, porque al final el museo, normalmente un museo dura una hora y cuarto, hora y media, ¿no? Es un entorno acotado en el que tú entres, vas por un circuito y sales. No tienes más remedio, es público cautivo. Una vez que has pagado la entrada, estás cautivo dentro del museo. En esta ciudad, hombre, pues te empiezas por una calle, empiezas a hacer el juego, pero luego, yo qué sé, pues tienes hambre, te vas a un restaurante, los niños se cansan, van a un parque, y a lo mejor luego ya no sigues el juego porque te has olvidado, por lo que sea, ¿no? Porque tienes que irte, empieza a llover, hace demasiado sol, no se puede ver el móvil. Ocurren circunstancias, pero en el fondo el éxito es bueno porque lo que tratamos de hacer es que la gente, cuando está visitando la ciudad, tenga una experiencia. Entonces, en el rato que dure la experiencia, en sí mismo es variada. Y si encima les estás llevando a un restaurante, es lo que quiere la ciudad, ¿no? Es la ciudad que quiere es un poquito pues, que se mueva la economía, que los hosteleros pues, reciban cierto impulso, ¿no? Con los visitantes, con lo cual el objetivo está cumplido. Y además, la imagen que se lleva la familia de esa ciudad es, ostras, han generado un producto específico para mí, con lo cual te llevas una muy buena imagen. Es decir, aunque no se complete el juego, yo creo que el éxito se mide por otro lado, ¿no? Es algo más intangible. Sí, ¿no? Porque esta buena experiencia al final os ha hecho que muchos de vuestros clientes, sobre todo municipios, vayan a ser vuestros mejores prescriptores, ¿no? Para otros entornos, como decías, que al final España, para bien o para mal, es un país de envidiosos y muchas veces eso sí que se logra. Bien. Y aquí tenemos un poquito el equipo. Háblanos un poquito del equipo. Bueno, pero un poquito, sí, las fotos son de aquella manera, sí. Pero un poquito el devenir, ¿no? O sea, ¿cómo empezasteis? ¿Cuántos empezasteis? Bueno, ¿Cómo ha sido el...? Como decía Raúl, empezamos mi socio Miquel Villa y mi socio Liborio López, dos jóvenes, como él dice, de 71 y 72.
Pero bueno. Sois más jóvenes que yo. Bueno. Y nada, pues eso, estábamos todos freelance, informáticos y tal, y bueno, digamos que pudimos tomarnos un tiempo para producir este producto, ¿no? Es verdad que luego la presión en casa pues ha sido fuerte, porque claro, obviamente hay que generar ingresos, entonces bueno, ha sido un poco, ha habido periodos mejores o peores. Lo cierto es que a partir del año pasado por mayo aproximadamente, es decir, cuando llevábamos 3 años y pico, es cuando entró con nosotros Arantxa, que es gestora cultural y nos ayuda, bueno, es la que a día de hoy genera todos los contenidos de los juegos, porque nosotros ya no dábamos abasto. Pero antes tampoco podíamos haberla contratado porque tampoco teníamos dinero. Entonces fue un poquito, a medida que crecíamos, íbamos incorporando gente que nos ayudaba. Luego, en agosto del año pasado, contratamos a Yanni, que es ingeniera como nosotros, porque ya nosotros ni siquiera teníamos tiempo para programar. Con lo cual, toda la programación la hemos delegado en ella, mientras que nosotros pues, nos dedicamos a temas de gestión, venta, etcétera, ¿no? Y ya hace poquito, pues no sé si fue en abril, creo, entró una diseñadora, porque antes teníamos externalizado el servicio de diseño, pero claro, para nosotros el diseño, como habéis visto un poquito en las diapositivas, es totalmente core, ¿no? O sea, es algo muy importante, lo cuidamos mucho y la verdad es que depender de una empresa externa pues nos ponía un problema. Entonces, bueno, ya también, como ya tenemos un poquito más de ingresos, hemos podido incorporar a esta diseñadora. Y bueno, siempre hacemos un crecimiento muy poquito a poco, con nuestros propios medios, hemos buscado financiación externa, pero un poco para saber cómo iba, pero todavía no hemos incorporado. En ese sentido. Y antes hemos hablado un poquito de esa visión, ¿no? De ese, joder, queremos hacer nuestro propio merchandising, nuestra propia serie de televisión y demás, ¿no? Pero vamos a caer un poquito más a tierra. Sí. ¿Qué va a ser de vosotros? Hombre, yo creo que más o menos eso, un poquito lo que veis ahí, pues yo creo que en los próximos 3 años, al ritmo que estamos creciendo y un poquito viendo la progresión, ¿no? Que el esfuerzo comercial, que ha sido lo más duro hasta ahora, ya se va reduciendo, es decir, ya conseguimos tener reuniones mucho más fácilmente, nos reciben apenas llamas por teléfono, ya tenemos un discurso elaborado, ya sabemos lo que contar, sabemos qué es lo que están buscando nuestro posible cliente, es decir, ya conocemos también las necesidades del cliente y qué es lo que nosotros, sin saberlo a priori, estábamos cubriendo, ¿no? Entonces, ya nuestro discurso es mucho más ágil, llegamos más fácilmente. Ya también nos pasa que nos llaman porque lo han visto en otros sitios, nos llaman ellos, ya se va... Es una rueda que va acelerando. Sí. Entonces, ¿no? Yo creo que siendo más o menos objetivos, yo creo que aquí a 2020-2021 podríamos tener unos 200 instalaciones y que podríamos tener aproximadamente. Sí. Y eso te iba a decir. Y has visto que la velocidad del crucero está aumentando, ¿no? O sea, al principio resultaba complicado. Tanto como crucero yo no diría, pero bueno, la velocidad va aumentando. Va aumentando. Sí. Y al final, si tuvieras que ir a un inversor o, como tú dices, hay que ir aumentando el tema, ¿qué es lo que aportáis a un inversor o qué es lo que aportaréis a la sociedad general? Bueno, yo lo que diría para nosotros, o sea, ahora con perspectiva, ¿no? Cuando empezamos en los primeros años, los primeros meses, no lo veíamos, ¿no? Era casi como una diversión, como un hobby, ¿no? Pero ahora, después de 4 años, de todo el empeño que hemos puesto, del saber asumir los errores cometidos, pivotar, el darte cuenta de que esto es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Sobre todo, lo que yo me doy cuenta es que quizás en ningún otro proyecto que he abordado en mi vida he puesto tanto compromiso, tanta determinación en llevarlo a cabo, ¿no? Eso es algo que solo te das cuenta con el tiempo, pero que realmente es la diferencia, porque muchas veces nos decían, pero esto lo puede copiar cualquiera, es muy fácil de hacer, y es verdad, realmente es una idea muy simple y que la puede copiar cualquiera, pero yo siempre digo, pues si hay alguien que tiene tantas ganas de perder el tiempo, intentando venderlo, crearlo y tal, oye, enhorabuena por él y ojalá lo haga. De hecho, hay una frase que solemos decir que creemos que Marcotopo, si no fuera por nosotros, debería existir. Es decir, sea por nosotros o sea otro, todos los museos del mundo deberían ser amigos de los niños, ¿no? Deberían ser cómodos para que los niños los visitaran, ¿no? Yo, gracias, Miguel, por tus palabras. Sí, yo creo que él ha dado una clave, ¿no? Que es y que os puede servir, porque esa clave vale para aquí, para cualquier país del mundo, y es el tema de la determinación, ¿no? Y lo hilo porque yo llevo trabajando con Miquel y con este proyecto también con ellos cerca de un año y resulta que la semana pasada, estando en Basquetour, que podría ser el INGUAT guatemalteco, es decir, la institución que fomenta el turismo en Guatemala y en este caso Basquetour en el País Vasco, pues descubrí que precisamente la administración había tenido una experiencia muy similar a la que ellos habían desarrollado y que realmente por esa falta de determinación, por esa falta de ganas,
pues fracasó, ¿no? Y muchas veces creemos que nuestro competidor puede ser mejor o peor, pero yo creo que al final es una cuestión de determinación la que lleva al buen término el producto, ¿no? Y bueno, y como conclusión, y ahora que vamos a empezar un poquito el tema de robos y preguntas, no sé si alguien tiene alguna pregunta para Miquel. Yo creo que Miquel no tendrá ningún problema Encantado. en responderla. Y bueno, deciros eso, pues un poquito que veáis un poquito que una cosa es la idea inicial y que a lo largo del devenir del proyecto hay que pivotar, hay que cambiar. Habéis visto la experiencia de Miquel a través de Lean Startup y cómo va el tema. Bien, terminada un poquito la presentación en estos momentos y dado que teníamos 2 horas de exposición, nos quedan más o menos 10, un cuarto de hora, 10 minutos, un cuarto de hora para responder a cuestiones. En el chat, yo por lo que veo, estoy buscando 2 preguntas, una de Giovanna, que es que ella trabaja tejidos, ¿cómo puedo presentar ese trabajo al turista de manera atractiva? Y luego Cosme Guerrero, que habla de que cría mariposas, donde el turista puede apreciar desde el huevillo, larva, oruga y finalmente la mariposa de vuelo, al igual que realiza servicios de liberación de estas en 15 años, bodas, a cualquier tipo de actividad. ¿Qué consejo me podría dar usted sobre ello? Bueno, empezando con Giovanna. Efectivamente, el tema de los tejidos es un tema de diseño. Y diseño muchas veces la competencia es múltiple y variada. Primero lo que tienes que perfilar bien es a quién estás vendiendo este tejido. Yo solo con estos datos no sé cómo acertar en darte una respuesta. Y yo cuando abordo este tipo de cuestiones, yo lo que hago es un poquito ponerme en el perfil del turista, es decir, en el perfil del cliente, ¿no? Porque todos más o menos hemos tenido una experiencia de usuario. Lo que te voy a decir no está contrastado ni nada por el estilo, pero yo sí que he visto de mi estancia en Guatemala y de haber estado en un centro comercial en el que se vendían tejidos autóctonos y tejidos muy específicos, yo simplemente te voy a decir lo siguiente. Yo llevaba un encargo de mi mujer, por tanto, yo era el cliente porque pagaba, pero no era el usuario era mi mujer. Y ella lo tenía claro, quería ropa o tejidos propios de Guatemala. Con lo cual, mi consejo es centrarme en diseños o tejidos o elementos propios de Guatemala. Y la pregunta que me harás es, pero si esto lo tengo yo, lo tengo mi competidora de al lado y lo tiene la tienda que está 2 calles más abajo. Y yo ahí sí que vi una cuestión. Si tú vas a trabajar la artesanía o vas a trabajar sobre tejidos, que estos tengan calidad. Yo si una cosa que recuerdo de mi pequeño muestreo, como decíamos antes, yo era un prosumer. Yo conocía, quería comparar distintas tiendas. Y de hecho tuve la oportunidad de comparar. Solo en una conseguí una ropa y un tejido de la calidad a la que yo estaba aportando. En la sesión anterior hablamos de que la propuesta de valor tiene que estar encardinada con distintos aspectos. Uno era la calidad y otra era, la propuesta de valor genérica. Yo es lo que te diría, yo combina todo este tipo de elementos y iría mucho hablando de esto. Sobre el tema de las mariposas, yo aquí veo una pequeña barrera de entrada. Perdón, espera, a ver, Cosme. Yo veo una pequeña barrera de entrada y es, yo no sé cuánto es el proceso en el que una mariposa pasa de huevo a oruga y pasa de huevo, larva, oruga y finalmente
emprende el vuelo, ¿no? Entiendo, quiero pensar que es más o menos periodos mínimo de un año máximo, perdón, y mínimo entiendo que será algo menos, ¿no? Por eso ese dato yo creo que es fundamental para conocer realmente cuál es el efecto. Yo lo que te animaría, y ahí hago una comparación con un emprendimiento que hemos tenido aquí en el País Vasco, que son granjas de caracoles. No es exactamente lo mismo, pero puede ser parecido. Yo lo que te animaría, me parece que es correcto lo que usted lo que estás haciendo en cuanto al tema de liberar esas mariposas en cumpleaños y bodas. Me parece una excelente idea para dar salida a ese, entre comillas, estocaje de mariposas que te pueden generar tu pequeño esto, pero sí intentaría buscar otro tipo de alternativas. Y lo comparo con lo que te decía de los caracoles. Aquí, en principio, los caracoles se vendían para uso gastronómico, para cocinarlos y comerlos. Pues bien, por no sé qué, digamos, estudio, pues parece que la baba que desprende el caracol tiene unos efectos rejuvenecedores o por lo menos beneficiosos para la piel. No voy a decir rejuvenecedores porque eso es muy complicado. Pero bueno, entonces, yo en la medida de lo posible sí que sí te aconsejaría buscar otro tipo o indagaras en entornos para buscar otro tipo de a esas mariposas. Bueno, dice Henry Cando que mi emprendimiento es la venta de playeras para promover la identidad cultural de Guatemala, utilizando para ello imágenes, refranes y expresiones propias de cada región de Guatemala. Los clientes potenciales son turistas y guatemaltecos viviendo en el extranjero. Turismo nostálgico. Perfecto. Me alegro que la idea, que tengas esa iniciativa y ese aspecto. Mira, yo aquí te podría dar el consejo de un emprendimiento de aquí del País Vasco. Él no ha innovado realmente este tipo de productos, pues puedes tener mucha competencia. Él lo que ha innovado es en lo que hablábamos antes, en el canal. Es decir, lo que hacía era tazas para ver en desayunos y como tú, le daba imágenes propias de lo vasco, ¿no? Los de Bilbao siempre tenemos el estigma de ser hechos muy chulos, ¿no? De estar lanzados hacia adelante. Y él ponía frases como, hoy voy a romper una barra de hierro a almohadazos, ¿no? Con la almohada, ¿no? Entonces, como ejemplo de nuestra bestialidad, por decirlo de una forma, ¿no? Y entonces, él lo que innovó no fue tanto en customizar esas frases o esto, sino en ahorrarse en el canal. ¿Y cómo lo está haciendo? Pues ha llegado a un acuerdo con una gran distribuidora, con un gran retailer, y a través de ese retailer él se está ahorrando todo lo que es buscar distribuidores o buscar agentes comerciales en distintos puntos de España para vender este producto. Yo en la medida de lo posible sería intentar hacer un buen producto de calidad y que alguna empresa de gran distribución te pueda ayudar a introducir su mercado. Carlos González dice, saludos, licenciado Raúl, mi correo es para que me pueda enviar todo lo relacionado al turismo de salud y bienestar. Sí, gracias, Carlos. Sí que es verdad que... O Carlos, Carol era. Bueno, te apunto, es verdad que quedamos la semana pasada y no te lo he mandado. Te estoy tomando nota del mail y sí, te mandaré la experiencia aquella que comentamos en la sesión anterior. Al mail indemacap@hotmail.es. Vale. Eric, ¿cómo puedo atraer turismo internacional interesado en arte sacro guatemalteco? Estoy trabajando en una app para smartphone como apoyo de experiencia presencial. Bien, turismo internacional interesado en el arte sacro. Una pregunta, te voy a hacer una pregunta que es la que te decía Miquel. Tú
realmente tu mercado es un mercado B2B, es decir, business to business, es decir, tu canal de marketing, perdón, es un marketing a través de otro o es un marketing directo al consumidor, al cliente final. Yo creo que esa es una referencia que te tienes que hacer. ¿Quién es tu cliente? ¿Tu cliente es la Iglesia guatemalteca, que es la interesada en atraer turismo sacro? ¿O es el consumidor final? Es decir, es el guatemalteco nostálgico del que hemos venido hablando en estas dos últimas sesiones. Esa sería un poquito la historia. Me pones que no. No sé si te refieres a que... No sé a qué te refieres con el no, Eric. A ver, es el consumidor, no es la Iglesia. Vale. O sea, que realmente lo que me estás diciendo es que tú lo que quieres llegar es a un consumidor final. Pero yo lo que te digo es, ¿se pueden utilizar los canales que pueda tener la Iglesia para que tú puedas llegar a ese consumidor final? ¿O lo quieres hacer directamente? Esa es un poquito la estrategia. Y lo hilo un poquito con un aspecto que no ha comentado Miquel, ¿no? No es la Iglesia directamente, es el consumidor final. Sí, lo tengo claro, pero fíjate, Miquel en su experiencia contacta con ayuntamientos y al final son los propios ayuntamientos los que le están haciendo de prescriptor a él, están consiguiendo otro tipo de clientes. Yo lo que te digo, Eric, es, ¿puedes hacer tú lo mismo? Esa es la pregunta. Yo te lo dejo ahí para que quizás lo reflexiones y lo vayas hablando. Si quieres, desde de Emprendamos Guate, te pueden facilitar mi email y no tengo problemas en seguir esta conversación. Pero vamos a contestar a Germán Pinto, si te parece. Buenos días, yo tengo una pregunta. Fíjese que yo tengo un producto innovador que va a la par con el producto que estoy impulsando en el programa. La pregunta es que estoy en proceso de patente, pero no ha salido. ¿Sería bueno darlo a conocer ya o espero que salga la patente? ¿Y si esta patente me cubre y resguarda mi producto a nivel mundial? Patentabilidad. En mi época en la que trabajé en lo que os he dicho, en ese Business Innovation Center, que era una empresa pública del gobierno de aquí de Vizcaya, tuvimos un programa de patentabilidad. La patente realmente, ¿qué protege y hasta dónde protege? Yo personalmente desconozco la reglamentación de patentes y marcas de Guatemala, ¿no? Pero hay distintas legislaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, todos los desarrollos informáticos se pueden patentar. En Europa no. Desconozco cuál es tu producto, con lo cual estoy respondiéndote a ciegas, ¿de acuerdo? Si en el caso que fuera una patente, o sea, si fuera un producto informático, yo intentaría, digamos, yo no lo patentaría. Es respecto al café, vale. Vale, es respecto al café. A ver qué me pones. Y el producto va a ser patentando en USA. Vale. Yo sí, yo ahí eso es lo que te diría. Yo focalizaría cuál es tu mercado. Si el mercado es Estados Unidos, paténtalo en Estados Unidos. Ahí no te doy ningún reparo. Aquí en Europa lo que se está estilando, lo que pasa es que es más caro, es la patente europea. Es decir, en Europa tenemos una patente a nivel de Estado, es decir, habría un registro de patentes y marcas a nivel de España, pero luego existe otro registro de patentes y marcas a nivel europeo. Normalmente lo que se está promocionando es más si el producto realmente es innovador, se está procurando que se patente a nivel europeo, porque es un registro que cubre todos estos países y a la larga puede facilitar, puede ahorrar incluso hasta dinero, a pesar de que el desembolso
de una patente europea es superior al de una patente española, se fomenta la patentabilización de ese producto, no sé si existe la palabra, en Europa más que en España, porque la cobertura es mayor. Si tu producto va a ser vendido en Estados Unidos, yo sin ningún género de duda lo patentaría en Estados Unidos. Wilfredo Chuluc, buen día, gracias por el espacio. Nuestro emprendimiento es producción de snack, orientándonos a sabores de Guatemala. La imagen está siendo nacionalista. Finalmente estamos tratando de entrar en el mercado value, con una imagen de producto diferenciada, básicamente lo que conocemos acá en Guatemala como plataninas, plátano frito. La arena competitiva es fuerte, productos locales y extranjeros. ¿Alguna recomendación que nos pueda dar? Complicado. Es complicado. La verdad es que no soy un experto en el sector de snacks, sí que hemos tenido una pequeña... va a ser patentado, o sea, perdón, es un sector muy competitivo, pero yo buscaría quizás un complemento. Aquí, por ejemplo, en el País Vasco, cuando estamos en procesos de internacionalización de productos agroalimentarios, antes hemos hablado del queso de Idiazábal. Aquí una figura que está funcionando muy bien, por lo menos en el País Vasco, y que pudiera ser interesante, desconozco tu realidad, Wilfredo, pero bueno, es la generación de consorcios de exportación. Es decir, coger y no solo ir e introducir en un mercado un único producto, sino ir en compañía de otros productos que den una propuesta de valor conjunta de Guatemala. Es decir, ¿por qué no snack de plátano fino, con el café que puede producir Germán y el ron de Guatemala? ¿Por qué no ir de la mano? ¿Es compatible comer snacks? Estoy hablando, ¿no?, en la configuración del consorcio para facilitar esos canales y tener una figura más de fuerza de cara a exportar este snack, puede ser más interesante. Cuando digo estos productos, puedo estar pensando en las abejas que hemos venido hablando a lo largo de nuestra exposición, o otro producto alimenticio, ¿no? Un producto alimenticio que pueda ser complemento de tu snack. Yo creo que esa podría ser una buena iniciativa, pues para introducir este tipo. Gracias, Wilfred. Veo que has captado el mensaje, te lo agradezco. Yo no sé si hay más preguntas, más cuestiones. Creo que ya hemos cumplido las 2 horas. No sé, a vuestro... No ha habido preguntas para Miquel, ¿eh? No, creo que lo has dejado bien claro. Has dejado muy claro. Con lo cual, pues no sé, chicos, no sé si lo dejamos aquí, a vuestra disposición. Muchas gracias, Raúl y Miquel, por su presentación. Gracias. Ha sido un gusto tenerlos a distancia y aprovechamos también para que nuestros emprendedores pudieran conocer un poco más de la experiencia de ustedes en el sector de turismo allá en Bilbao. Bueno, quedamos para las siguientes ocasiones, ¿verdad? Sí, Federico, muchas gracias, gracias a vosotros. Y por cierto, recordar también a los emprendedores y a los que vayan a ver este vídeo que también adjunto a esto vamos a tener, digamos, un pequeño cuestionario, un poquito para conocer realmente realmente el seguimiento de la sesión y demás, ¿no? El cuestionario se os hará llegar, no os preocupéis, es muy sencillito y las respuestas están todas en las presentaciones tanto del viernes como de hoy. Por mi parte, deciros que mi mail está abierto a todos vosotros y que a la gente a nuestros colegas de IDOM, que no tengáis ningún tipo de reparo en repartirlo. Muchas gracias y seguimos en contacto.
Un gusto, muchas gracias. Que estén bien. Yes. Buenas tardes. Chao.